Cuando el reino obra en silencio, él quería creer que Jesús era el indicado. Eso era lo que hacía tan difícil la tensión. Si hubiera sido indiferente, podría haberse alejado. Si hubiera sido hostil, podría haberse unido a las voces de los que se oponían a él. Pero no era ninguna de las dos cosas. Había oído a Jesús enseñar, había visto la misericordia moverse por medio de sus manos, había sentido la autoridad de sus palabras, y había visto a pecadores acercarse a él sin fingir que estaban sanos. Y aún así, el hombre vacilaba. Había crecido esperando al Mesías. Como muchos en Israel, había imaginado el día en que Dios actuaría de manera abierta y decisiva. Roma sería humillada, Israel sería vindicado. Los enemigos del pueblo de Dios aprenderían que el Señor todavía reinaba. Había escuchado las promesas leídas en la sinagoga desde la niñez, promesas de un hijo de David, un rey, un libertador, uno por medio de quien las naciones finalmente verían la gloria del Dios de Israel. Así que, cuando oyó a Jesús por primera vez, la esperanza se levantó en él antes de que pudiera detenerla. Pero cuanto más observaba, más confundido se sentía. Jesús no reunía la clase de personas que el hombre esperaba que reuniera un Mesías conquistador. Pescadores lo seguían con manos ásperas y acento galileo. Recaudadores de impuestos se acercaban con reputaciones que la mayoría de la gente respetable evitaba. Mujeres escuchaban atentamente, no como observadoras lejanas, sino como personas cuya presencia importaba. Los enfermos, los pobres y los avergonzados parecían respirar con más libertad cerca de él. Era hermoso, pero ¿era suficiente? Roma todavía gobernaba. Los soldados todavía caminaban por los caminos. Los impuestos todavía drenaban al pueblo. Los líderes del templo todavía ocupaban sus posiciones. Algunos entre los gobernantes parecían creer que había algo verdadero en Jesús, pero el miedo los mantenía callados. Y Jesús seguía enseñando cosas que no sonaban en nada a revolución. Amar a los enemigos, volver la otra mejilla, perdonar, servir, perder la vida y dar al César lo que pertenece al César. El hombre podía sentir la belleza de esas palabras, pero también podía sentir el peligro de ellas. ¿Cómo podría un reino edificado sobre la misericordia sostenerse frente a un mundo edificado sobre la fuerza? ¿Cómo podrían hombres sin educación, mujeres fieles, mendigos sanados, antiguos recaudadores de impuestos y gobernantes temerosos convertirse en el pueblo por medio del cual Dios cambiaría las naciones? Él quería seguir, pero tenía miedo de entregar su vida a algo que parecía condenado al fracaso. Ese día, Jesús estaba enseñando otra vez. La multitud se reunió cerca, algunos ansiosos, algunos sospechosos, algunos escuchando con el hambre silenciosa de personas que habían esperado mucho tiempo que Dios hablara. El hombre estaba entre ellos, atrapado entre el anhelo y el temor, entre la atracción de Jesús y el peso de todo lo que se levantaba contra él. Entonces Jesús habló una parábola tan pequeña que casi parecía incapaz de cargar la pregunta que había en el corazón del hombre. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Mateo capítulo 13, versículo 33. Eso fue todo. Una mujer tomó levadura y la escondió en harina. Al principio, el hombre casi se sintió decepcionado. Había querido algo más grande. No necesariamente una espada en su propia mano, sino alguna señal de que el reino vendría de una manera que el mundo no pudiera ignorar. Quería que Jesús hablara de ejércitos, tronos, fuego del cielo o de Roma temblando bajo el juicio de Dios. Pero Jesús habló de levadura escondida en harina. Entonces la imagen comenzó a obrar en él. Había visto preparar pan toda su vida. Conocía el movimiento de las manos presionando la masa, doblándola, girándola, amasándola, trabajando lo pequeño dentro de lo grande. La levadura no se anunciaba una vez que quedaba escondida. Nadie que mirara la masa en los primeros momentos habría visto mucho cambio. No parecía poderosa, no parecía triunfante, no parecía algo capaz de afectar toda la masa. Pero todos sabían lo que sucedería. Una vez que la levadura viva era trabajada dentro de la masa, comenzaba a moverse a través de aquello que la había recibido, en silencio, de manera escondida, con paciencia, no desde afuera por la fuerza, sino desde adentro por presencia. La masa no permanecería como estaba. Con el tiempo, lo que estaba escondido se daría a conocer. La semilla de mostaza le había enseñado a no despreciar los comienzos pequeños, porque el reino podía crecer más allá de lo que cualquiera imaginó al principio.
Pero esta historia los llevaba aún más profundo. La levadura le enseñaba a no subestimar una presencia escondida, porque lo que está escondido todavía puede estar obrando hasta que todo lo que toca sea cambiado. Volvió a mirar a las personas alrededor de Jesús. Los pescadores seguían pareciendo pescadores. Las mujeres seguían estando en un mundo que a menudo las pasaba por alto. Los pobres seguían teniendo poco. Los recaudadores de impuestos todavía cargaban los recuerdos de lo que habían hecho y de lo que otros pensaban de ellos. Nada en la multitud se veía repentinamente impresionante, porque Jesús había hablado. Pero el hombre se preguntó si había estado buscando el tipo equivocado de poder. Tal vez el reino no necesitaba parecerse a Roma para vencer a Roma. Tal vez el reinado de Dios no necesitaba imitar el poder terrenal para sobrevivirlo. Tal vez Jesús no estaba reuniendo a los impresionantes para que el mundo admirara la fuerza de sus seguidores. Tal vez estaba colocando el poder vivo del reino dentro de personas ordinarias para que por medio de ellas el mundo comenzara a sentir la presencia de otro rey. Ese pensamiento lo siguió después de que la multitud empezó a dispersarse. No lejos del mercado, vio a un hombre que se oponía a Jesús reconocer a uno de sus discípulos. La voz del hombre se elevó rápidamente. Se burló del maestro del discípulo. Se burló de las personas que lo seguían. Habló lo suficientemente fuerte como para que otros lo oyeran, esperando provocar risas entre los que estaban cerca. El discípulo podría haber respondido de la misma manera. Podría haber avergonzado públicamente al hombre. Podría haber devuelto calor por calor y desprecio por desprecio. En cambio, su rostro permaneció firme. Escuchó sin retroceder y sin odio. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron firmes pero suaves. No negó a Jesús, no suavizó la verdad, pero tampoco reflejó el espíritu que le habían lanzado. Algo extraño sucedió en el espacio entre ellos. El hombre que se burlaba no cayó repentinamente de rodillas. Ninguna multitud prorrumpió en alabanza. Nada dramático sucedió, pero su seguridad vaciló. La ira que esperaba provocar no regresó a él. El insulto había caído en un lugar donde el gobierno de otro rey ya estaba obrando. El oyente recordó la levadura, pequeña, escondida, obrando. Más tarde, cerca del camino por donde a menudo pasaban soldados romanos, vio algo más que no esperaba. Un siervo tropezó bajo una carga, y uno de los soldados comenzó a levantar la voz con dureza. El oyente esperaba la corrección habitual de Roma, cortante, fría, eficiente. En cambio, un centurión detuvo al soldado antes de que lo golpeara. Ordenó que ajustaran la carga. Luego, con un tono que parecía casi fuera de lugar bajo una armadura romana, le dijo al siervo que descansara un momento antes de continuar. No fue un sermón, no fue una confesión. El oyente no sabía qué creía el centurión acerca de Jesús. Pero a alguien cercano susurró que el hombre había oído enseñar a Jesús. Otro dijo que había hablado con un respeto inusual acerca del Dios de Israel. El oyente no sabía cuánto de eso era cierto, solo sabía lo que había visto. Un hombre vestido con el poder de Roma había actuado con una moderación y compasión que no parecían Roma. Por primera vez ese día, el oyente se preguntó si el reino de Jesús ya estaría alcanzando lugares que él había supuesto inalcanzables. No asaltando la fortaleza, no tomando la espada, no convirtiéndose en Roma con el nombre de Israel pegado encima, sino entrando en los corazones, reformando a las personas, formando discípulos cuya presencia inquietaba la ira, interrumpía la crueldad, restringía el poder y llevaba misericordia a lugares donde la misericordia no crecía naturalmente. Había estado esperando ver si el movimiento de Jesús era lo suficientemente grande como para justificar su lealtad. Pero, ¿y si la lealtad era precisamente la forma en que el reino obraba a través del mundo? ¿Y si el reino que Jesús describía ya estaba obrando donde quiera que personas ordinarias venían bajo su reinado? La levadura no permanecía junto a la masa, observándola, midiéndola, preguntándose si valía la pena entrar en ella. Era trabajada dentro de ella, escondida dentro de ella, entregada a ella. Y porque estaba viva, cambiaba aquello en lo que entraba. Eso era lo que lo asustaba, y eso era lo que lo invitaba. Seguir a Jesús significaría ser trabajado dentro del mundo, como un hombre bajo otro rey. Significaría llevar misericordia a lugares de hostilidad, verdad a lugares de compromiso, paciencia a lugares de ira, perdón a lugares de deuda y compasión a lugares donde el poder se había acostumbrado a salirse con la suya.
significaría dejar de permanecer a distancia, esperando ver si el movimiento llegaba a ser lo suficientemente impresionante como para hacer que la obediencia pareciera segura. El reino no le estaba pidiendo que admirara la levadura, lo estaba llamando a convertirse en parte de lo que Jesús estaba trabajando dentro del mundo. Desde donde estamos ahora, podemos ver lo que el hombre todavía no podía ver. Un pequeño grupo de discípulos saldría al mundo dando testimonio del Rey crucificado y resucitado. No tendrían el respaldo de Roma, no comenzarían con riqueza, estatus, ejércitos ni aprobación cultural. Sin embargo, el mensaje de Jesús se movería por hogares, sinagogas, mercados, cárceles, caminos, ciudades y naciones. El mundo no permanecería sin ser tocado. No porque los seguidores de Jesús fueran impresionantes en sí mismos, sino porque el Rey resucitado estaba reinando, el Espíritu estaba obrando, y el reino estaba vivo en su pueblo. Así es como Dios ha obrado tantas veces. Redujo el ejército de Gedeón para que Israel supiera que la salvación pertenecía al Señor. Trajo victoria por medio de Jonatán y su escudero cuando las probabilidades parecían imposibles. Escogió lo que parecía débil para avergonzar a lo fuerte. Una y otra vez, Dios ha mostrado que no necesita números impresionantes para mostrar su poder. Pero la parábola de la levadura nos lleva aún más profundo que eso. No se trata solamente de que Dios pueda hacer grandes cosas con unas pocas personas. Se trata de que las personas que pertenecen al Rey Jesús llevan dentro de sí la vida del reino. Cuando su reinado está vivo en nosotros, nuestra presencia no está vacía. Podemos ser pequeños a los ojos del mundo, pero pequeño no significa impotente cuando el Rey está obrando dentro de su pueblo. Eso importa porque nosotros conocemos algo del temor de este hombre. Miramos el mundo que nos rodea y nos preguntamos si la fidelidad todavía puede hacer alguna diferencia. Vemos la verdad burlada y la confusión celebrada. Vemos líderes actuar injustamente y parecer escapar de las consecuencias. Vemos personas llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vemos familias fracturadas, iglesias cansadas, corrupción recompensada y muchos alejándose de Jesús como si su camino ya no tuviera nada que decir. Y en algún lugar dentro de nosotros se forma la pregunta: si nos entregamos por completo a Jesús, ¿importará? Jesús dice que el reino es como la levadura. Eso no significa que cada acto de fidelidad será aplaudido. No significa que cada ambiente cambiará rápidamente. No significa que el mundo reconocerá la fuente de lo que está sucediendo. La levadura obra escondida antes de hacerse visible. Obra lentamente antes de volverse evidente. Obra desde adentro antes de que toda la masa muestre la evidencia. Pero donde el reino está verdaderamente vivo, no permanece sin efecto. Un hogar se siente diferente cuando incluso una persona está siendo formada por Jesús. Un lugar de trabajo es afectado cuando un trabajador rechaza la deshonestidad y responde a la presión con integridad. Una familia es tocada cuando un creyente deja de llevar la cuenta y comienza a ofrecer misericordia. Una iglesia se convierte en refugio cuando discípulos ordinarios sirven sin necesitar ser vistos. No tenemos que ser presidentes, reyes, jueces, legisladores, ejecutivos, celebridades o personas con grandes plataformas para afectar el mundo. El poder no está en nuestra posición, el poder está en el Rey cuyo reinado está vivo dentro de nosotros. Jesús una vez dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. También dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. La sal es pequeña, pero cambia lo que toca. La luz puede comenzar como una llama, pero la oscuridad no puede ignorarla. La levadura está escondida en la masa, pero obra hasta que toda la masa es afectada. Estas no son imágenes de dominio mundano, son imágenes de presencia del reino, una presencia quieta, fiel y viva bajo el reinado de Jesús. Y tal vez ahí es donde esta parábola final trae todo el camino. Las parábolas no solo nos han dado historias para entender, nos han examinado, han expuesto lo que está escondido en nosotros y nos han mostrado lo que el reinado de Jesús debe formar en nosotros. Ahora Jesús nos deja con una imagen del reino trabajado dentro del mundo por medio de personas que le pertenecen a Él. El reino comienza pequeño, el reino obra en silencio, el reino cambia aquello en lo que entra. Y si el reinado de Jesús está verdaderamente vivo en nosotros, no permanecerá sellado en un rincón silencioso de nuestra vida.
Se moverá a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestro perdón, nuestro trabajo, nuestro valor, nuestra misericordia y nuestra lealtad. Nos formará en personas por medio de quienes el mundo comienza a encontrarse con la presencia de otro rey. Mientras te sientas con esta enseñanza hoy, considera dónde tal vez has estado midiendo la influencia del reino por visibilidad, tamaño o poder mundano. ¿Dónde hemos mirado nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias o nuestros actos silenciosos de fidelidad? Y nos hemos preguntado si algo de eso realmente puede hacer alguna diferencia. ¿Y dónde podría Jesús estar invitándonos a confiar en que escondido no significa impotente cuando su reinado está vivo dentro de su pueblo? ¿En qué lugar nos ha trabajado Jesús ahora mismo? ¿Una familia, un lugar de trabajo, una amistad, una iglesia, un vecindario o una conversación difícil, donde su reino podría estar llamándonos a llevar misericordia, verdad, paciencia, valor y amor? Si estamos dispuestos, compartamos nuestras reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este viaje.